Al regresar tendremos un encuentro importante con José Pimentel. Nuestro tema de conversación será la clase obrera boliviana. Don José Antonio, ¿se recuerda este 1 de mayo un día más de la lucha de los trabajadores de Chicago por una reivindicación, por un salario justo, por un horario justo y por condiciones laborales más humanas? ¿Cómo esto incide a nivel mundial y el recordar este 1 de mayo significa que hay un antes y un después tras esta lucha? Sí, en efecto, la fecha del 1 de mayo de 1886 en Chicago es una fecha histórica para el movimiento obrero, un momento en el cual el capitalismo estaba en expansión, el desarrollo de la industria había superado la manufactura, el artesanado, y se imponía un nuevo modelo de desarrollo económico de la humanidad. En ese sentido surge la clase obrera con un sector numeroso, muy amorfo, podríamos decir, pero que cada vez va perfilando más sus intereses de clase. Y inicia su lucha por reivindicaciones tan elementales como la jornada de 8 horas de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, del trabajo de las mujeres, y poco a poco se va ensanchando. Creo que el surgimiento del proletariado es un jalón histórico del siglo XIX-XX que realmente ha motivado que la clase obrera aspire a mejores condiciones de vida, de justicia, y también se plantea un nuevo modo de vida y organización de la humanidad, como es el socialismo y el comunismo. Creo que esta época ha sido la época gloriosa de la clase obrera. Hoy vivimos una otra realidad, la clase obrera ha diseminado sus ideas, sus ideales, el modelo de producción industrial ha caído en decadencia, al contrario, con la imposición de los modelos neoliberales a nivel mundial prácticamente hay un momento en que se impuso la economía del mercado, donde la productividad ya no era lo básico y el rol del Estado se redujo a lo mínimo. Sin embargo, creo que el 1 de mayo y la lucha de los trabajadores ha dado a la humanidad una perspectiva de futuro mejor y creo que hay que seguir insistiendo en esos ideales. En el caso puntual de nuestro país, en abril del 52 existe un punto de inflexión y es cuando nace la Central Obrera Boliviana, que desde aquel entonces lucha por las reivindicaciones laborales. ¿Cómo podríamos nosotros recordar ese punto de inflexión precisamente? Tal vez habría que señalar que en Bolivia el modelo industrial de capitalismo se introduce a principios del siglo XX, básicamente a través de la actividad minera, y los elementos que hacen a esta actividad, como es la implantación de los ferrocarriles. Ahí surge una clase obrera que reivindica el carácter reivindicativo de los trabajadores, la jornada de 8 horas de trabajo, el pago por accidentes de trabajo, la implantación de las escuelas en los campamentos mineros y finalmente toda esa lucha de principios del siglo XX culminan en la dictación de la Ley General del Trabajo en el gobierno del socialismo militar del teniente coronel Germán Busch. Entonces ahí la clase obrera puede demostrarse que realmente logró acumular una fuerza histórica que le permitió la dictación de esta ley y al contrario, o añadidamente podríamos decir, se logró la creación del Ministerio de Trabajo y el primer ministro fue un dirigente obrero. Por eso la insurgencia del 9 de abril tiene en el proletariado minero su columna vertebral. Son ellos que imponen después de la insurrección del 9 de abril, 9, 10 y 11, la dictación de la nacionalización de las minas, la implantación de la reforma agraria y también el voto universal. La clase central obrera boliviana en realidad nace un 17 de abril del 52 con esa aureola del triunfo revolucionario de la clase obrera y por eso ellos participan en el primer gobierno del MNR con 4 ministros e imponen un programa de lucha realmente revolucionario. Después del 52 se dan estas medidas, pero la clase obrera insiste en ese proyecto de sociedad. Se dicta la reforma educativa, se dicta el Código de Seguridad Social, se inician procesos de industrialización ya en el periodo del nacionalismo revolucionario, se logrará en la década del 70 a través de la iniciativa
de Obando y Torres la implantación de las fundiciones de estaño. Sin embargo, la consolidación del poder minero en manos del Estado siempre fue una amenaza para el imperialismo norteamericano y a quienes querían someter todavía a Bolivia en una colonia y proveedora de materias primas. El proceso de la industrialización fue un elemento que finalmente logró que los gobiernos dictatoriales se enfrentaran contra la clase trabajadora, conculcaran libertades democráticas y finalmente debilitaran el modelo que se estaba imponiendo con el nacionalismo revolucionario en una perspectiva socialista después de 1970, cuando se aprueba la tesis socialista de la COP. Una serie de gobiernos de nuestro país han estado marcados por medidas neoliberales. Es el caso del decreto 21060. ¿Qué ha significado esto para los trabajadores? Este decreto se ha dado dentro del gobierno de Paz Estenssoro. Sí, y el 21060 fue un decreto que básicamente tenía un objetivo político, que era destruir a las organizaciones sindicales y a la empresa estatal, en general a todas las empresas estatales. Por eso, en el caso de la minería, se provoca una relocalización de más de 30.000 trabajadores mineros, pero también el sector fabril es afectado, son cerca de 60.000 trabajadores fabriles que son echados a la calle, y todos ellos vuelven a la actividad económica en nuevos términos económicos que conculcan derechos sociales que la clase trabajadora había adquirido, y en el marco de una liberalización del mercado se implanta la libre contratación, y para contratar a nuevos obreros, y naturalmente se renunciaron a varias conquistas de carácter social. El neoliberalismo no se contentó con destruir la industria nacional, sino que también fue cercenando varias conquistas sociales de los trabajadores. Por ejemplo, se cercenó el seguro social, se creó un seguro a corto y largo plazo, donde ya no hay participación del Estado en el mantenimiento de la seguridad social. Fue destruido los sistemas de salud en las empresas estatales, igualmente los sistemas de educación. Y finalmente podríamos decir que lo que se implantó el neoliberalismo fue una economía de mercado, que realmente cada año había que garantizar las ganancias de los comerciantes, y se entraba a los procesos inflacionarios, donde la reivindicación de los trabajadores en un aumento salarial de un 20 o 30% que dictaban los gobiernos, fácilmente se neutralizaba con nuevas medidas inflacionarias que pasaban el 30 o el 40%. En todo este periodo, la clase obrera fue reducida a una actividad exclusivamente de sobrevivencia, de pedir estabilidad laboral, de pedir aumento de salario, y se le coartó su posibilidad de participar en las actividades de carácter político. No, casi todos los dirigentes estuvieron prohibidos de hacer actividades políticas, y finalmente hubo un descrédito también a los partidos de la clase obrera. Creo que finalmente la lucha popular de la clase obrera, pero con otros sectores como cocaleros, gremiales, juntas de vecinos, etcétera, revirtió el neoliberalismo con lo que nosotros conocemos, la guerra del agua, la guerra del gas. Como usted bien mencionaba, tras estas duras luchas en las cuales sin duda alguna han tenido un rol protagónico las clases obreras, a partir de 2006 hay un cambio en nuestro país, un proceso de cambio que continúa hasta la actualidad, que ha reivindicado, que ha nacionalizado los recursos naturales, ha nacionalizado también empresas estatales. ¿Cómo ha incidido esto en una mejor calidad de vida y de condiciones para los trabajadores? Sí, naturalmente hay que tener en cuenta que el compañero Evo Morales ha sido un firme militante de la Central Obrera Boliviana. Su lucha cocalera siempre ha estado respaldada por la acción de los sectores sociales, de la clase trabajadora y de la Central Obrera Boliviana, y por eso no podemos esperar otra cosa que su gestión gubernamental haya un pleno reconocimiento de los trabajadores, de las conquistas sociales de los trabajadores. Se ha dictado una serie de medidas que han puesto límite a la libre contratación, la derogación del 21060, las nuevas conquistas sociales que la clase trabajadora ha dado, por ejemplo, en la dictación de la Constitución Política del Estado, donde los derechos sociales no tienen carácter de prescripción y ni tampoco son sujetos de embargo.
Hoy hay una amplia legislación laboral que favorece a los trabajadores, se garantiza la organización sindical, se garantiza la estabilidad laboral, pero mucho más aún, lo que el presidente ha querido y lo ha ido reiterando es la incorporación de los sectores sociales en la gestión gubernamental. En el caso de la minería estatal, nosotros tenemos la participación de los trabajadores tanto en el directorio central de la Corporación Minera de Bolivia como en cada uno de los directorios de las empresas. Por eso el manejo de la administración en la minería y en las empresas estatales son transparentes porque allí está el control social de los trabajadores. Nosotros pensamos que lo que reclama el presidente se debe ir concretando, los movimientos sociales tienen que tener una mayor participación en las decisiones políticas del Estado y, como él lo ha dicho, deberíamos tener también un gabinete social que dé las pautas y las acciones de la clase trabajadora en el campo político, económico y social. ¿Existe también un cambio en torno a las perspectivas de lo que quieren lograr la clase obrera, de lo que necesitan a partir del gobierno de Evo Morales? ¿Cómo es que ven ahora de este momento actual al futuro? El futuro de la clase trabajadora, el proletariado, está basada en el desarrollo de la industrialización. La base económica para la construcción de la clase trabajadora es el modelo de desarrollo industrial. Y el gobierno está cumpliendo estos objetivos. Hay procesos de industrialización, como en el caso de la cadena productiva de los hidrocarburos. También se está industrializando la agricultura, se está ampliando la infraestructura caminera, ferroviaria, el problema de los servicios públicos. Creo que está creando también una nueva clase obrera que está ligada directamente a la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Y es también la aspiración de nuestro deseo que los procesos de industrialización también se plasmen en el sector minero para fortalecer a la clase trabajadora minera, no solamente en número, sino también en la posibilidad de tener conocimientos científicos, técnicos, que aporten al desarrollo industrial del país.